Vimos división interna, me parece, ¿no es cierto? La división interna la alcanzamos a mirar, ¿sí o no? ¿Eso lo alcanzamos a mirar? No. Ya. Entonces parto con la división interna. Me interesa conseguir un punto al interior P, de modo que el segmento AP sea al segmento PB como M es a N. Conozco M, conozco N, medidas dadas. Para determinar ese punto interior, ¿qué es lo que se hizo? Se trazó una semirrecta a partir del punto A, no paralela a AB, o sea cual sea ella. A partir de B se trazó una semirrecta opuesta, paralela a la anterior. Con algún patrón de medida se designa acá la medida M. Con el mismo patrón de medida acá se designa la distancia N. Se unieron esos dos segmentos y la intersección con el segmento AB es lo que me da precisamente el punto P. Dense cuenta, al hacer estas paralelas, si esto es alfa, esto es alfa, si eso es gamma, eso es gamma. Estos son opuestos por el vértice beta. Entonces tenemos la semejanza entre ese triángulo y ese triángulo. En el triángulo de la izquierda, alfa no me entrega información útil, en el otro tampoco, no la voy a mirar. Beta se relaciona con M, gamma con AP, esa fila. En el otro triángulo, gamma con PB, beta con N, ahí está la información. Entonces no tengo eso es a eso como eso es a eso inmediatamente. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Qué necesito que dominen de esto? Por favor, si me dan un segmento A, B, y me dan un punto interior P, de modo que AP sea A, PB como M es a N. ¿Cómo proceder inmediatamente? Parametrícenlo. Acuérdense que AP es M por T, PB es N por T. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Entonces, esto es NT, esto es MT, esto es M más N por T. Y de esa forma manejo todo en función del parámetro T. Acuérdense que tienen que proceder de esta forma. Ahora, también está la división externa. En la división externa me piden un punto Q que se encuentre en la prolongación de AB, de modo que AQ sea A de Q como M es a N. Para conseguir ese punto Q, ¿qué es lo que se hizo? Se trazó esa semirrecta. A partir de B se trazó otra semirrecta paralela anterior en el mismo sentido. Y sobre cada una de ellas con un patrón de medida, acá se buscó la medida M, acá se buscó la medida N, el mismo patrón en ambos lados. Se unieron los extremos y se prolongó hasta intersectar la prolongación de AB. Y de esa forma se determinó el punto Q. Al ser estas paralelas, si esto es alfa, esto es alfa, si esto es delta, eso es delta, eso es épsilon. No tengo precisamente la semejanza entre ese triángulo y el triángulo mayor, y debido a la semejanza de los triángulos es que nace la razón. Es decir, en el mayor, épsilon se relaciona con M, delta con AQ. En el menor, épsilon con N, delta con BQ. Eso es a eso como eso es a eso. ¿Qué necesito que se recuerden entonces?
dicen AQ es MK, BQ es NK, por ende, esto de acá es MK, esto es NK, esto de acá es M menos N por K. Esto menos esto es eso. Inmediatamente tienen esa relación. Y existe lo que se llama la división armónica. La división armónica, ¿cuándo es? Cuando existe un punto al interior y un punto al exterior en la prolongación de AB que se encuentre en la misma razón. Es decir, AP es APB como AQ es ABQ como M es a N. Y para conseguir el punto P ya lo sabemos, para conseguir el punto Q lo sabemos que esté en la misma razón. Y esto es lo que se llama división armónica. Por favor, si les llegan a dar una división armónica, al mirar las razones, mírenlas apartes. AP es a M, PB es a N, parametricen T. Pero al parametrizar AQ es a BQ, M es a N, o AQ es a M, como BQ es a N, al parametrizar acá estoy obligado a utilizar otro parámetro. Entonces, lleven eso ahí. MT, NT. ¿Sí? ¿Te escucho? Esa parte no entendí. Después de la parametrización. Esto. Sí, ahí. Ya. Después del te paso la... Míralo en la pizarra. Tengo a P esa PB como M esa N. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Sí. De acá entonces, AP es NT, PB es NT. ¿Estamos? Sí. Teníamos otra razón. AQ es a BQ como M es a N. Esto también lo parametrizo, pero como estas medidas son distintas, no puede ser el mismo parámetro. Por lo tanto, AQ es MK, BQ es NK. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por eso que le cambié la... Sí, porque date cuenta que estos valores no son los mismos, por lo tanto no puede ser el mismo parámetro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces eso llévalo al dibujo. A, B, P, Q. De acuerdo a esta parametrización, esto es MT, esto es NT, esto es M más N por T. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. La otra parametrización, AQ es MK, BQ es NK, AB es MK menos NK. Por lo tanto, esto es M menos N por K. Ahí me perdí. Esa parte. Menos, ¿por qué? A esto quítale esto. Ah, ya. No, eso, Sí, ahora sí. por un lado es la suma, por otro lado es la resta. Ahí. Ejemplo. Me dan AP esa PB como AQ esa BQ como 5 esa 3. Entonces vamos viendo.
AP es 5T, PB es 3T. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿podría correr un poquito la cámara, profe? Gracias. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Entonces, esto es 5T, esto es 3T, la suma es 8T. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Ahora voy a esta parametrización. AQ es 5K, BQ es 3K. Esto es 5K, esto es 3K. La diferencia me da 2K. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si 2K es 8T, el K no es 4T. Ah, ya, porque lo dividió ahí, ¿o no? Exacto. Ah, ya. Entonces, en vez de K, ¿puedo sustituir 4T acá y acá? Sí. Es decir, esto corresponde a 20T y esto corresponde a 12T. Y todo lo tengo en relación a ¿qué? A un solo parámetro. Con esas cosas se están jugando en la prueba real. Que van a romper. Están dando dos parametrizaciones distintas que hay que llevarlo a una sola. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora me voy a meter en homotesia. Para eso voy a adelantar materia de la guía que viene, la voy a mirar ahora. Y voy a adelantar materia de vectores porque necesito mirarlos para poder definir la homotesia como corresponde. Perdón, antes. Perdón, me faltaba algo. División áurea o divina. Lo voy a mirar en la pizarra y voy a demostrar eso. Voy detrás de la división áurea o divina y voy detrás del número áureo o divino. Tengo un segmento AB. Me interesa determinar un punto P al interior. De modo que AP es mayor que PB. Y que esté en la siguiente relación. Segmento total es al segmento mayor como el segmento mayor es al segmento menor. Voy detrás de esa construcción. Y a ese punto se le llama punto áureo o divino. División áurea o divina. ¿Están de acuerdo detrás de lo que voy, no? ¿Sí? No sé. Voy detrás de ese punto que cumpla con esa condición. Y para conseguir ese punto, ¿qué voy a hacer? A partir del punto B, voy a trazar una circunferencia tangente AB de diámetro AB. Circunferencia de diámetro AB. A partir de A voy a trazar una secante que pase por el centro de la circunferencia. Al segmento AB lo voy a llamar a esa distancia. Por lo tanto, esto de acá es A. A este segmento, a esta distancia, lo voy a llamar B. Y voy a proyectar esa
¿Sí? ¿Te escucho? ¿Qué es A? A es AB, es la distancia AB, que es el diámetro de la circunferencia. Ah, ya. ¿Vamos? Voy a borrar eso para limpiar un poco el dibujo. Esta distancia es B. Con un compás proyecto esta distancia acá abajo y me determina precisamente el punto P. Esta distancia la proyecto acá, entonces esto es B, esto es A menos B. ¿Qué dice la división áurea o divina? Segmento total es al segmento mayor como el segmento mayor es al segmento menor. Eso es lo que voy a construir. ¿Estamos? Sí. Y para eso voy a recurrir a un teorema que ya vimos la clase pasada. Secante tangente. Entonces voy a trazar dos cuerdas de ayuda. Sabemos que ese triángulo y ese triángulo son semejantes. A esto le llamo alfa, medida angular de este arco. 2 beta, ángulo semiinscrito beta, ángulo inscrito que subtienden el mismo arco beta. Alfa, beta, gamma. Alfa, beta, gamma. Y miro la semejanza entre esos dos triángulos. Alfa no me va a arrojar información útil, no la voy a ver. Miro entonces gamma, beta. En el mayor, gamma se relaciona con A más B. Beta en el mayor con A. En el pequeño, gamma con A. Beta con B. Sabemos que esos dos triángulos son semejantes. Estos lados son homólogos. Y por una de las propiedades que vi hace 2 clases atrás, si yo a esto le quito esto, a esto le quito esto, mantengo relación de semejanza. Entonces, si a esto le quito esto, a esto le quito esto, me queda B. A esto le quito esto, me queda A menos B. Y precisamente de acá no es donde consigo la relación que planteé. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? ¿Podría ser otro ejemplo, profe? A ver. Fíjate bien, más que hacer un ejemplo, porque necesito ir detrás del número audio. Esto hay que aprendérselo tal cual está. Fíjate lo que estoy diciendo. Este triángulo y ese triángulo son semejantes. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Mira la semejanza. Gamma en el mayor no es A más B. ¿Ya? Beta en el mayor no es A. Ahí me perdí. ¿Por qué puse? Beta Ya. se relaciona con el lado opuesto. ¿Ese lado opuesto cuánto es? Ah, ya. ¿Sí? Sí. Ya. Ahora en el triángulo menor, gamma se relaciona con ano. Perdón, estoy en el menor, disculpa. Ay, epa. Voy a borrar todo esto porque me mareé yo solo. A ver, vamos de nuevo. Voy a escribir de nuevo. Beta, gamma. En el mayor beta Con el A. con A. ¿De qué hay? Gamma con Con A y más B. Oh, no sabía. ¿sí? Ya, Sí. ahora. Beta en el pequeño con Con la B.
Es Bien. Por favor, hacer la torta. Gamma con onda. A. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Ahora, estos son homólogos, ¿no? Es sencillo. Sí. Si yo a esto le quito esto, a esto le quito esto, consigo un nuevo triángulo semejante a los anteriores, ¿no? Ya, pero yo me... Sí, quería. Entonces A menos B, Entonces la controlo B. y saco la foto donde estamos todos en la cámara. Entonces de acá no tengo ¿Ya? A es a B como B es a A menos B, Ah, ya, no hay problema. Ah, ya. y esa es la división áurea o divina. ¿Ya? Pero un poquito le voy a sacar una foto de esa. Ya. Ah, ok, no hay problema. Listo, profe. Ahora, voy a mirar el número áureo o divino. ¿Ya? Voy detrás del número áureo o divino. Por lo tanto, estoy mirando. Segmento total es al segmento mayor como el segmento mayor es al segmento menor. Sabemos que A, B son positivos, son distancias. ¿Estamos de acuerdo? Distancias positivas. Puedo multiplicar cruzado. Me queda A por A menos B es B al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Puedo abrir eso. Ahora dígame en permitir al A cuadrado menos B por A es B al cuadrado. Agrupen todo a la izquierda. A cuadrado menos BA menos B cuadrado 0. Y miren eso como una ecuación de segundo grado en el cual la incógnita es A. ¿Se acuerdan cómo se sacaban las raíces de la ecuación de segundo grado? Si yo tenía A, x cuadrado más bx más c igual a 0. X la incógnita, A, B, C reales. X no era menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4AC partido por 2A. ¿Estamos? Entonces tomen X como la incógnita, A como la incógnita. ¿Qué tengo acá? Voy a tomar X igual a A. X cuadrado menos BX menos B cuadrado es 0. Armen esa relación. X no sería menos B. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Más menos raíz de menos B al cuadrado menos 4. A es 1. C es menos B cuadrado. Partido por 2A. 2 por 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El X era A. Entonces, esto es A, esto es A, eso es A. Y ordenen eso. Voy a borrar esto. Me queda que A es menos por menos más B más menos. Menos B al cuadrado me queda B al cuadrado. Menos por menos más 4B cuadrado partido 2 por 1, 2. Sumen. B más menos la raíz de 5B cuadrado partido por 2. Como el B es positivo,
el b cuadrado sale como b fuera de la raíz. Y me queda a es b más menos b raíz de 5 partido por 2. Factorizo por b. Divido por b todo. El a y el b son positivos. ¿Podía haber una respuesta negativa acá? No, ¿no es cierto? Entonces ahí tengo el número áureo o divino. Eso es lo que se llama número áureo divino. De ahí viene de una ecuación de segundo grado. Y esa es una constante universal. Indistintamente de lo que sea el A y el B, si están en una proporción áureo divina, van a obedecer a esa ley. Es decir, no se olviden, por favor, A es a B, como B es a A menos B, y eso es 1 más raíz de 5 partido por 2. Eso siempre es esa constante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esto se lo voy a enviar, acabo de demostrar eso, que es lo que está acá, y acabo de comprobar eso, ¿no? Que está ahí el desarrollo. Entonces me meto recién con homotesia. Para meterme con homotesia debo definir el sistema cartesiano ortogonal. Viene dado por recta cruzada con recta. El sistema cartesiano son dos rectas cruzadas. Y eso no es otra cosa que recta real cruzada con recta real, y eso me da R2. La primera recta obedece al eje horizontal, la segunda recta obedece al eje vertical. El eje horizontal se le conoce como eje de las abscisas o eje OX. El eje vertical se le conoce como eje de las ordenadas o eje OI. Y esto está dado por pares ordenados. X, Y. Esto está definido en R2, real, cruz, real. De modo que X pertenece al eje de las abscisas y pertenece al eje de las ordenadas siempre. Por favor, dense cuenta lo siguiente. Estoy ahí en una recta. 0, punto, determino el origen. Hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Tengo una recta horizontal. Recta vertical, punto cualquiera, 0. Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, si yo miro, en la recta sigo Y por lo mismo, A, X0, X. Sabemos que hay relación de orden en la recta. Voy a hablar con su Sabemos que hay un concepto que se llama movimiento, para nosotros lo vamos a pasar a llamar variación. Delta X, que sería X menos X0. Si la variación delta X
Si la variación delta X es positiva, me muevo hacia la derecha. Si delta X es negativo, me muevo hacia la izquierda. Si delta X es 0, estoy estanco horizontalmente. En forma análoga se define verticalmente el movimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo es igual a 0? Fíjate tú, si delta X es 0, ¿qué quiere decir? Que X0 es igual a X. ¿Me moví horizontalmente o no? Que nada, porque la Sí. Estoy en el punto, ¿no? Sin movimiento. Eso significa variación nula. No me estoy moviendo horizontalmente. Si la variación es positiva, me muevo a la derecha. Si la variación es negativa, me muevo a la izquierda. Si la variación es nula, estoy estanco, sin movimiento. ¿Estamos? Ya. Pero ahí En en ese forma punto, análoga, si te escucho, ahí en ese punto donde queda nulo eso, no quedaría ahí al medio donde está el punto donde está el 0, ¿no? no, estoy ahí, en un punto cualquiera. Ah, ya. X0 es igual a X, sea donde sea esté el X0. En forma análoga respecto de lo vertical. Si yo tomo ahí I0 y tomo ahí I, tengo esta variación. Delta I es I menos I0. Si delta I es positivo, me muevo hacia arriba. Si delta I es negativo, me muevo hacia abajo. Si delta I es 0, estoy estanco, sin movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Estamos cerquita, entonces ya está con... Entonces, ahora voy a mirar el plano. ¿Puedo borrar esto, no? Sí. Entonces, por favor, dense cuenta. En el plano cartesiano, recta cruzada con recta, ahí hay 90 grados. Ahí está el origen, 0, 0. La intersección de las dos rectas, el origen del sistema. Verticalmente, si me muevo en la recta hacia la derecha, positivo del 0, hacia la izquierda, negativo. Hacia arriba, positivo, hacia abajo, negativo. Y la pregunta es, si yo tengo el punto, coordenadas X0 y 0, para determinar las coordenadas de ese punto, proyecto sobre los ejes respectivos paralelo a los otros ejes. Entonces esas son proyecciones sobre ese eje perpendicular, sobre ese eje perpendicular. Y determino las coordenadas X0 y 0. Entonces ahora vamos con las preguntas respectivas. ¿En el plano hay signos, sí o no? Sí. No. ¿Cómo no? En el plano no hay signos. Los signos están en los ejes. Ah, ya yo me confundí con eso. En el plano no hay signo. Exacto. En el plano hay relación de orden, ¿sí o no? Ya yo digo que sí. En el plano hay relación de orden, ¿sí o no? No sé qué es. Sí, No, no hay relación de orden en el plano. ¿Dónde hay relación de orden? En una recta, en los ejes. En el eje yo puedo decir está a la izquierda, está a la derecha. Este es mayor que este. Lo mismo en este eje. Pero en el plano, ¿hay relación de orden? No. ¿Estamos? Sí. En el plano no hay relación de orden. En el plano no hay signos. Los signos están en los ejes y las relaciones de orden pertenecen a los ejes, no al plano. profe, pero ¿cómo en el plano uno le da puntos y ahí lo ubica y ahí es el plano?
Escúchame, este es el plano, recta cruzada con recta. Ese es un plano. Ahí está. ¿Estamos? Cualquier punto del plano lo registro mediante ¿qué? Los ejes. Las coordenadas, por decirlo así, son los ejes. Sí. Ya. Las coordenadas, esto lo proyecto sobre el eje de las abscisas, esto sobre el eje de las ordenadas. Y todo el movimiento en el plano queda registrado en los ejes. Este punto no tiene signo. Los signos están en los ejes. ¿Vamos? Sí. Este punto no hay relación de orden con otro punto. La relación de orden está en los ejes. Ahora, al trazar los ejes, divido al plano en cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Mucha gente que está muy parecida a usted, y hay otra gente que Los cuadrantes no toman los ejes, excluyen los ejes. Y el primer cuadrante tiene la siguiente característica. La proyección en la abscisa es positiva, la proyección en la ordenada es positiva. Segundo cuadrante, la proyección en la abscisa es negativa, la proyección en la ordenada es positiva. Tercer cuadrante, la proyección en la abscisa es negativa, la proyección en la ordenada es negativa. Cuarto cuadrante, la proyección en la abscisa es positiva, la proyección en la ordenada es negativa. Cualquier punto que se encuentre en el eje de las abscisas, que es el eje horizontal, la ordenada se anula. Profe, A, 0. En el eje ese es el punto A. En el plano es A0. completamente verde. Cualquier punto que se encuentre en el eje de las ordenadas, la abscisa se anula. ¿Te doy un consejo? profe, ¿Sí? ¿Te escucho? las abscisas son las que son hacia abajo, ¿cierto? No, abscisa es esta. Ah, ya. Aprender a pensar. Ordenada es esta. Y la abscisa, yo había escuchado una que se llama abscisa, ¿o no? No, abscisa. Ah, ya. Se puede buscar el individuo mismo. Esto es la abscisa, este es el eje de las ordenadas, eje de las abscisas. El eje de las abscisas siempre es el eje horizontal. El eje de las ordenadas es el eje vertical. ánimo y decir, ¿Estamos? Sí. Eso nada más que para definir la homotesia. Eso es lo que acabo de ver. Ahora me voy a la homotesia. Necesito que anoten eso que está ahí. Y esa es la relación algebraica que voy detrás de ella. Eso se lo voy a enviar hoy día. Voy a desarrollar eso entonces en la pizarra. Mucha gente, o sea que ahora si antes estamos Pero en un plano cartesiano. con menos del mínimo. Si esto se va a reactivar, van a surgir variarias, porque hay variarias donde eran 4, ahora son una persona. Me dan un centro de homotesia. Coordenadas x0 y 0. Me dan el punto O, centro de homotesia, x0 y 0. Me dan una constante K, que es la constante homotésica. El K es un real distinto de 0 en el caso de ustedes. Es un real distinto de 0. Y se mira todas las rectas que pasan por ese centro. Voy a tomar una recta cualquiera. Que pasa por ese centro. Y a todos los puntos del plano
a todos los puntos del plano se miran en sus respectivas rectas que pasan por el centro O. Entonces voy a tomar un punto cualquiera del plano. Coordenadas XY, punto A. Proyecto X. Proyecto Y. Esta variación no se registra acá, por lo tanto acá tengo la variación Y menos Y0. Acá tengo la variación X menos X0. ¿Y qué hago? A todos los vectores que están centrados en O, que en este caso tengo OA, vector, lo amplifico por la razón homotética K. Es decir, voy a te escucho, Y menos Y0 correspondería al... a esta variación, ángulo. ¿no? A esta variación, a este cambio. Fíjate bien, me estoy moviendo de ahí a ahí, ¿sí o no? Sí. No es el mismo movimiento de ahí a ahí, la misma dirección, el mismo sentido, la misma distancia recorrida. ¿Sí? Todos los cambios se registran en los ejes. Me muevo ahora de acá a acá. Eso no lo registro ahí, con esa variación X menos X0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y es la flecha que puso arriba donde puso X menos OA, Y0. esta, ¿no? No, la que está en Acá. los ejes, esa, sí. Fíjate bien, esta flecha, este vector, me estoy moviendo horizontalmente hacia la derecha, ¿no? Sí. Me estoy moviendo horizontalmente hacia la derecha, Ah, ya. Sí, con esta variación, ¿no? ¿Sí? sí. ¿Y el vector? ¿El vector OA qué es? El vector OA es ese vector. Es ese movimiento. Ya, profe, gracias. Ahora, ¿qué hago? A este vector lo amplifico por K, a todos los puntos, a todos los vectores que parten de ahí. Entonces, ¿qué determino acá? K por OA. Subiré un poquito la cámara, profe, por favor. Ahí lo ven, ¿no? Ahí sí. ¿Qué hago? K por OA. Y eso me va a determinar un punto X' y prima, que es el homotético de A respecto del centro O, la constante homotética K. Entonces, si me fijo bien, acá tengo X', acá arriba tengo Y'. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Cómo fue eso? Sería un placer prenderlo porque se demora unos 10 segundos. Esto lo dupliqué por decir algo. Le apliqué, lo dupliqué. Constante K igual a 2. Ya. Me quedó ahí, ¿no? Donde dense cuenta entonces que tengo K por X menos X0 no es X' menos X0. Se duplicó. Se duplicó. ¿Sí o no? Entonces, si me fijo bien, esa distancia no es K y menos Y0, es Y' menos Y0. Profe, el último eje con el que puso es X', Y'. No, esto es
Arriba. y 0. Y prima y 0. X, X0, X prima, X0. Pero el de arriba, el que está escrito en negro. ¿Cuál? El de más arriba. Esto es Y prima. Ah, ya. Es decir, mírenlo ahora en la pantalla. ¿Qué estoy haciendo? A ese centro le estoy aplicando ¿qué? Mirando todas las rectas que pasan por ese punto. Todas. Y a todos los puntos del plano los estoy amplificando por K. ¿Sí o no? Entonces, si me fijo bien, tengo esas relaciones. ¿Qué necesito que escriban? Que X' es igual a KX menos X0 más X0. Y' siempre es KI menos I0 más I0. Y eso es como algebraicamente se consiguen las homotecias. Anoten esto, por favor. ¿Profe, podría bajar un poquito la cámara? ¿Ahí lo ven? Sí, gracias. Anoten esto. Esto se los envío. Esto se me olvidó anotarlo ahí. Esto hay que saber. El centro de homotecia, la constante homotésica, dado un punto cualquiera, xy, determina un x' y' mediante esa relación algebraica, que es la que acabo de probar. Ahora, ¿qué me interesa mirar? ¿Qué rol juega el K? Cuando K es mayor que 1, menor que 1, mayor que 0. Cuando es menor que 0, mayor que menos 1, cuando es menor que menos 1. Lo voy a ver desde el punto de vista horizontal, en forma análoga vertical, y de ahí se sacan las conclusiones luego. ¿Copiaron lo que estaba acá atrás? Sí, profe. A ver, entonces, ¿entienden esta relación cómo estoy sacando eso? ¿Sí o no? Pero igual, profe, ¿no le podríamos dar una repasadita más antes de pasar al A siguiente? ver, escúchame, sin ningún problema. Uno me dice que me dan un centro. ¿Qué es eso? Ese punto es fijo. Se miran todas las rectas que pasan por ese punto. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces ahí tomé una ruta cualquiera. Y a todos los puntos del plano se le aplica la constante homotésica K. ¿Sí o no? Es decir, este punto se desplaza ¿qué? En esa recta, en esa dirección. Se expande, se mantiene, contrae o invierte, dependiendo del K, y eso es lo que tengo que ver. Y a todos los puntos del plano le pasa lo mismo. Por eso que se miran todas las rectas que pasan por ese punto. Todos los puntos después tienen que pasar por K, ¿cierto? No, K es una constante. Ah, ya. Todas las rectas pasan por ese punto. Ah, ya. Sea cual sea el X, determino, sea cual sea el X, determino X'. Sea cual sea el Y, determino Y' mediante esa relación. Profe, ¿Sí? ¿y la constante puede que no la den? Puede que les las pidan la constante o puede que se la den. Ya lo voy a mirar. Profe, la Déjenme avanzar un constante, poquitito, ¿sí? profe, la constante es lo mismo que como la pendiente. No, no, porque date cuenta que esto no es una pendiente. Lo puedo relacionar con la pendiente, pero no es la pendiente. El K no es la pendiente, por si acaso, cuidado. Ya, profe. Si la quiero mirar como recta, el K sería un parámetro y a través de ese parámetro determino la pendiente.
pero el K en sí no me da la pendiente. Ahora, miren, entonces fíjense en lo siguiente. Remiro la idea, miro todas las rectas que pasan por ese punto, ¿sí o no? Me pongo en un punto cualquiera y miro esa recta. Y ese vector lo amplifico por K. Aquí hay un error, cuidado, eso lo voy a arreglar. Eso es I menos I0. Por suerte me di cuenta. ¿Estamos? Eso es I menos I0. ¿Cómo lo tenía en el otro? ¿Está bien escrito? Ahí sí está bien escrito. Ese lo tengo que arreglar por si acaso. Lo arreglo antes de enviarlo hoy día. Y dense cuenta que de esta relación es de donde nace todo. Dense cuenta que acá tengo semejanza entre ese triángulo y ese triángulo. Dense cuenta, por favor, entonces, en lo siguiente. Si esta distancia mantengo en el mismo sentido, es positivo. Si aumenta la distancia, el K es mayor que 1. Si agranda la figura, manteniendo el mismo sentido, es mayor que 1. Si la distancia es la misma, K es 1. ¿Qué significa que K sea 1? Que todos los puntos del plano se mantienen invariantes, no cambian de posición, todo se mantiene tal cual. Si el K es menor que 1, está claro que se contrae la distancia. Esa distancia es menor que esa, ¿no? ¿Estamos? Profe, K es mayor que 0, menor que 1, se tiende a contraer el dibujo. ¿Te escucho? que en directa expansión dijo que Tiene que ver con la dirección. sí, pero dijo que manteniendo el mismo sentido. Sí, en la dirección mantiene el sentido. Directa es cuando mantiene el sentido dentro de esa dirección. Inversa es cuando invierte el sentido en esa dirección. Ya. Date cuenta, no mantengo el mismo sentido, me muevo hacia dónde? Hacia la derecha, ¿no? Me sigo moviendo hacia la derecha, pero agrandando la distancia. Acá me mantengo a la derecha, pero mantengo la distancia, ¿no? Acá me mantengo a la derecha, pero la distancia disminuye, por lo tanto se contrae todo. Hay una contracción. En forma análoga, si el K es negativo, se dice inverso. ¿Qué significa? Se invierte el sentido en esa dirección. Acá me muevo hacia la izquierda, ahora me muevo hacia la derecha. Y al aumentar la distancia, el K es menor que menos 1. Si el K es menos 1, dense cuenta, por favor, que estoy invirtiendo. Mantengo congruencia hacia figura, pero está invertido. Acá me moví hacia la derecha, acá me muevo hacia la izquierda. La misma distancia. En cambio, acá invertí el movimiento respecto del origen, del cero, del centro de homotesia, pero contraje, la distancia disminuyó, por lo tanto K es menor que 0, mayor que menos 1. Esos movimientos traten de entenderlos, por favor. Profe, ¿no lo puede hacer en la pizarra? Así como una figura y va agrandándose. Espérate un momentito, voy ahora a eso. A eso te plantean, ¿no? Sí. Fíjense bien. Ahí tengo la figura. Voy a mirar esto ahora en la pizarra. En este caso se agrandó K mayor que 1. En este caso se contrajo K menor que 1 mayor que 0. Entonces voy a mirar eso en la pizarra.
Tengo centro de homotesia. Tengo una figura. Se trazan todas las rectas que pasan por ese centro. Absolutamente todas. Y a todos los puntos del plano se le aplica la misma constante homotésica. Voy a suponer que la constante homotésica es 2. Entonces esto, Profe, ¿puede correr la cámara? al tiro, déjenme dibujarlo y lo corro. Si esto es A, esto es A'. Se duplica, ¿no? Manteniendo el mismo sentido respecto del centro. Es decir, si esto es D, esto es D. ¿Estamos de acuerdo? Esta distancia se duplica. Entonces, esto es C, esto es C'. Y sucede lo mismo con todos los puntos. Por lo tanto, ahí tendríamos eso, ¿no? Si esto es E, esto es E. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estos son colineales, estos son colineales. Entonces dense cuenta, acá no tengo una razón 1 es a 1, 1 es a 1. Este lado es homólogo a ese, ante la homotesia, ¿no? Este es homotético de este. ¿Estamos de acuerdo? Y si me fijo bien, si esto es D, esto es D, esto es 2D, ¿no? Y este triángulo y ese triángulo no son semejantes, portales, es decir, si esto es delta, esto es delta. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si esto es B, esto es 2B. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Dense cuenta, 1 es a 1, 1 es a 1. Miren ese triángulo. No son semejantes. Aquí no ¿Sí se o aplica no? la constante, ¿cierto? ¿Qué cosa? Aquí no se aplica la constante. La constante es 2. Ah, ya. Estoy tomando la constante 2 para que lo vean más claro. Se duplicó. Se duplicó. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que estas son paralelas? Sí. Profe, Al ¿y cuál era aplicar el...? uno... Te escucho, Esteban. Sí, que eran paralelas, pero ¿cuál era el criterio ese de que ya tienen dos lados iguales, ¿cierto? ¿Y cuál era el otro que...? ¿O con dos A ver, lados ¿cuál iguales es? era semejante? ¿Qué estoy mirando? Esto es a esto como esto es a esto. Ah, ya, sí, portales. Exacto. Por lo Ah, tanto, estas son paralelas. paralelas, ¿no? Sí, verdad. Entonces, este triángulo es semejante con este, ¿no? Sí. ¿Eso qué nos indica? Que si esto es B, esto es 2B. Ahora voy a hacer lo mismo acá arriba. Hay que levantar la pizarra un poco. No alcanzan a ver, parece. Entonces, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Acá estaría B', ¿no? Entonces, ¿alcanzan a ver ahí? Un poquito más arriba, profe. Y un poquito más hacia la derecha. Ahí, ¿no? Ahí. Dense cuenta. Si esto es F, esto es F. De nuevo,
ese triángulo y ese triángulo no son semejantes, entonces si esto es A, esto es 2A. Entonces dense cuenta que al aplicar una motesia con una constante positiva, también lo vamos a ver en negativo, estos triángulos son semejantes, lados homólogos, paralelos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Eso qué nos indica? Que todos los teoremas de semejanza se utilizan acá. Absolutamente todos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Y no se olviden, si yo tengo un punto X, Y, al aplicar una homotesia, determino un punto X', Y'. ¿Cómo lo determino? X', ¿qué es? K, la constante. X menos X0 más X0. Y', ¿cómo lo determino? K, Y menos Y0 más Y0, mediante esa relación algebraica. ¿Estamos? ¿La cámara? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Profe, ¿y cuál es el X0 y 0? Centro de motesia. Esto sería X, Y, X', Y', X0 y 0. Si lo miro en el plano. ¿Estamos? Sí. Ahora, ¿qué les recomiendo? Que miren la homotesia en los ejes. En caso que les pidan determinar, pues acuérdense que eso se aplica a todos los puntos del plano, a partir del 0. Profe, Por lo tanto, lo puedo mirar horizontalmente. Y más que mirarlo esta distancia acá, si esto es horizontal, lo miro acá. ¿Cómo lo miro? ¿Sí? Hablaba una compañera. Escucho. gracias. La A mayúscula sería como el X. No. La coordenada A tendría coordenadas X, Y. Ya, No dije que esto era una horizontal. sí, ¿Estamos? sí, gracias. Y de esa forma, A', ¿qué sería? X', Y'. Ahora, ¿puedo borrar esto un segundo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. A ver. Si les piden determinar la constante homotésica, por decir algo, y tengo esos puntos, ¿estamos de acuerdo? Esos puntos, a ver. Tengo ahí el centro, tengo una recta y tengo un punto ahí, el homotético ahí. No voy a calcular estas distancias, lo que voy a mirar es la proyección acá abajo. ¿Estamos de acuerdo? Miren la proyección en los ejes, donde esto sería X, X', X0. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué van a mirar? X' menos X0 es K por X menos X0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, para determinar la constante K, ¿qué van a mirar? X'
menos x0 partido por x menos x0. Ah, Más que buscar esta distancia, y esa distancia, mírenlo en los ejes. Y ahí lo tienen mucho más rápido y tienen la misma información. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me lo podría explicar de nuevo, por favor, profe? Me piden la constante homotésica. Ya. Y tengo el punto xy, tengo el punto x' y prima. ¿Cómo busco la constante? Voy a mirar esa distancia y esa distancia. ¿Sí? No, miro esto que es más fácil. Ah, ya. ¿Sí o no? Sí. O lo miro acá o lo miro verticalmente, da lo mismo. ¿Entienden la idea? Sí. Un detalle lo miro acá en la figura, que se me estaba yendo. Estas figuras son orientables. ¿Qué significa orientable? Que hay en el contorno, hay una orientación. En este caso estoy antihorario. A, B', C'. A, B, C. A2', B2', C2'. Al aplicar una homotesia positiva, dense cuenta, por favor, que mantengo el sentido en la figura, en el contorno. Estas son todas superficies orientables. Hay una orientación en el contorno. ¿Estamos de acuerdo? profe, ¿Sí? entonces ahí se ve lo de cuando era mantención y se agranda. Y cuando Fíjate hay bien, ¿cuándo se agranda? Cuando la constante es mayor que 1. ¿Cuándo se mantiene? Cuando la constante es 1. ¿Cuándo disminuye? Cuando la constante es mayor que 0, menor que 1. ¿Sí o no? Eso es como para saber cuando uno ya saca la constante y dice al tiro Sí, ahí, pues. ya, entonces tiene que ser 1 y si no te da porque te equivocaste. Fíjate bien, disminuyó. ¿Qué quiere decir? Que la constante es menor que 1, mayor que 0. Aumentó. ¿Qué quiere decir? Que la constante es mayor que 1. Es eso, no es más que eso. Sí. Ahora, dense cuenta que eso es lo que acabo de decir, ¿no? ¿Sí? Sí. Ahora voy a homotesia negativa. Ahí está el centro. Dense cuenta, por favor, que invierte los sentidos. Lo que está arriba ahora está abajo. Lo que está a la derecha ahora está a la izquierda. Lo que está a la izquierda abajo ahora está a la derecha arriba, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Invierte la figura. Pero no tan solo la invierte, cuidado con esa pregunta, porque una vez apareció en la prueba real y todo el mundo puso sí. No, la invierte, la mantiene, la contrae o la expande, dependiendo del campo. Voy a mirar eso entonces en la pizarra. Me dan el centro. Me dan ahí una figura. A partir del centro trazo todas las rectas que pasan por el centro. ¿Estamos de acuerdo? Se dice invierta porque invierte el sentido respecto del centro. Invierte los 4 sentidos. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Dense cuenta. Si esto es D,
Voy a tomar constante homotésica menos 1. Eso sería D. Si eso es A, eso es A'. Si eso es C, ahí estaría C'. Si eso es E, eso es E. Dense cuenta, por favor, que lo que estoy mirando es esto con esto. ¿Sí o no? Y si es que no me equivoco, estos son opuestos por el vértice, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Como estos dos no son semejantes y aún más congruentes, ¿sí o no? Sí. Entonces dense cuenta, si eso es epsilon, ¿no? Entonces estas no son paralelas. Y no se invierte el sentido, pero se invierte y en este caso lo mantuve. Déjenme terminar la materia inmediatamente, todo esto. Entonces, acuérdense, por favor, mantiene la orientación antihorario. Se invierte, pero mantiene la orientación antihorario. Antihorario, ¿no? Antihorario. Siempre el mismo sentido. A, B, C. A, B, C. A, B, C. Y acuérdense, por favor, si la constante es mayor que menos 1, menor que 0, contrae. Si la constante es menos 1, serían congruentes. Si la constante es menor que menos 1, expande. Invierte, expande y son semejantes, siempre. Y ahí están las cosas que esto se los envío.